El ser se va conformando en un proceso lento, en una maduración, en una observación diaria de aquello que permanece en las cercanías de uno mismo. Lo que se acerca lo suficiente como para tomar contacto con uno es el secreto. Ahí en esa situación o en ese encuentro está la síntesis oculta de lo que no se puede ver claramente. El misterio de la vida, el misterio de la muerte, la cantidad de misterios que hay en la humanidad que no se pueden resolver. Entonces habla de una facultad que tiene la existencia. Tiene la facultad del misterio. El misterio hace que llega a un punto donde el conocimiento humano finaliza y empieza el misterio, empieza algo insondable, algo que está en otro espacio. Entonces el propio ser, cargado de ese punto de misterio, busca desesperadamente la resolución de sus conflictos o deja de buscar y se asume a sí mismo como un gran conflicto sin arreglo. El camino del arte, el camino emprendido por el artista, que es lo que a mí me cautiva cada vez más, está claro que cuando los comienzos del ser artista, yo no tenía ni idea de a dónde me estaba metiendo. Pero justamente hoy tampoco sé lo que voy a saber mañana y lo que voy a saber dentro de un año o 10 o 20. ¿Por qué? Porque lo misterioso se va develando en la medida en que yo pongo los elementos para esa revelación. Entonces, las circunstancias de la vida real que se acercan demasiado a mí traen una señal, traen una conversación oculta. Todas las situaciones son portadoras del misterio grande. El misterio grande no se termina de revelar, porque la existencia, para mí, la existencia del universo, no está finalizada, es una existencia en creación, es una obra. Así como yo, por eso me interesa el ser artista como mecanismo que ha de ser similar al mecanismo de Dios, una creación que se va creando. Entonces, la comprensión de las pequeñas partes me sirve para seguir en ese avance. Si yo no pudiera comprender nada, quedaría obnubilado por el desconocimiento. Entonces, ¿qué beneficios tengo yo de ser artista? Tengo el gran beneficio de desarrollar un músculo, de desarrollar una comprensión de los mecanismos creativos que hace que me pueda aventurar a entrar a lo desconocido. Y entrar a lo desconocido es a través de estas señales que podrían parecer confusas, pero que en realidad son muy claras. Las circunstancias que me tocan, que tocan mi cercanía,
que se atreven a llegarse hasta mí y que conforman una base de datos en la cual yo puedo encontrar un sostén, un apoyo, porque el misterio insondable de la vida podría generar un estado de pánico. ¿Cómo vivir frente a tanta incertidumbre? Pero este mecanismo de aceptar la incertidumbre como un proceso que me lleva a un descubrimiento es exactamente lo que yo hago en una obra. Son trazos, son ideas que están en un momento dado en un lugar de incertidumbre total. Y aunque yo finalice la obra o me diga a mí mismo que la he finalizado, sigue estando en una incertidumbre. Porque, ¿qué representa esa obra en el conjunto de la totalidad? Es una partícula. Entonces, en ningún momento una obra es la obra finalizada, es siempre una pequeña porción del misterio mayor. Pero como puedo comprender que el misterio mayor no tiene por qué ser develado, porque supongamos que hoy a mí se me devela todo el misterio del universo y de la existencia al día de la fecha. Se me devela. Pero como el universo es una creación inconstante, mañana, todo lo que se me develó hoy, mañana es antiguo. Entonces yo acepto la incomprensión de todo el misterio. Lo acepto porque a la vez me nutre el desconocimiento. Me nutre porque me hace poner otros sistemas en alerta y en ejecución, como la fe, la esperanza, la confianza. Hace que yo desarrolle otros músculos, que si todo me fuera develado y todo estuviera en claridad, no haría falta que yo desarrolle estos músculos de la percepción. Entonces, el mecanismo del universo hace y deshace a la vez todos los mecanismos apelmazados de mi existencia. Lo endurecido de mí mismo, también tiende o quiere tender a endurecer otras partes. Por eso si yo hoy renunciara y dejara todo suspendido a lo que yo me dedico, mi tarea, si yo mi tarea la detengo, irremediablemente lo endurecido me iría ganando, me tomaría. Entonces yo, ¿cómo hago para combatir a lo endurecido? Permanecer en mi tarea, darle a mi tarea un significado o una definición, porque ser artista, ser un ser humano, son definiciones, pequeñas definiciones. Hay una definición más grande que a mí me envuelve y que me perdura. La definición me perdura en el tiempo, en un proceso donde yo me alimento de este mismo significado que no comprendo. O sea, no es que yo me alimento de lo conocido, me alimento de lo desconocido, pero uno podría decir, bueno, pero lo desconocido capaz que me hace mal, porque qué sé yo, que me va a matar. Bueno, podría ser un pensamiento de un área endurecida.
Un área endurecida pensaría así, pensaría que lo desconocido me puede traer peligro. En cambio, las áreas ganadas al misterio me dirían no, al contrario. Lo desconocido es el verdadero nutriente que te va a alimentar de algo sagrado, de algo que es imperturbable frente a la locura del hombre y a la codicia y a los malos entendidos entre los seres humanos. Las pequeñeces humanas quedan totalmente fuera de encuadre, van siendo superadas por una concepción amplia que vibra a la altura de lo creativo, de lo que se está creando. Entonces, la obra que yo pueda crear es reflejo de la obra que yo desconozco que se está creando. A mí las obras que yo creo y que yo puedo inventar y producir son una pista, son una pequeña partícula que me devuelve una imagen de lo desconocido. Lo desconocido nunca se va a revelar, porque es un mundo en constante evolución. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar que va a llegar un momento que se va a terminar? No, yo creo que no, que no se termina nunca, que es una existencia para la eternidad y que mi proceso o mi perdurar en la existencia es un instante, es un abrir y cerrar de ojos, pero a la vez la documentación que yo pueda dejar puede servir de pista a otros, como a mí me sirven de pistas otras cosas. Pero a mí me sirven de pista los seres humanos vivientes, más que lo que no está vivo. Porque yo podría decir, bueno, voy a dejar pistas en mis obras, pero las obras pueden desaparecer, se pueden incendiar todas, quemar, perder, no se puede depender. En cambio, yo dejo mi rastro en otro, ese otro en otro, en otro en otro. Es una cadena en la cual sí, yo me doy un justificativo sagrado, porque el que se llega hasta mí como ser humano trae datos ocultos en el nombre, en por qué se acercó, en qué nos une, que trae un significado que quiere hablar de algo que solamente se puede entender desde un grado asumido como de espiritualidad, no de materialidad. Entonces, la espiral que asciende y que me envuelve a mí, me mantiene vivo, porque en definitiva, ¿hasta cuándo voy a vivir? Yo voy a vivir mientras que me mantenga vivo, porque puedo parecer vivo y estar todo tomado por lo sólido. Ya no, en realidad es una máscara, pero en realidad si yo me mantengo vivo y hago un proceso vital de mi vida, estaré vivo todo lo que corresponda a estar vivo. Entonces el proceso de la creación se me es dado individualmente en las obras que yo pueda hacer y se me es dado en comunidad, porque en realidad formo parte de una especie y de un ensamblado social y cultural donde yo puedo moverme.